Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. El discurso de un ingeniero es corto, ya que está sustentado sobre años de estudio, disciplina y exactitud. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en realizar un algoritmo que permita descomponer un número en sus factores primos. Planteamos la solución en un programa de 27 líneas. En la línea 4 vemos la instrucción numeral include iAustrian. iAustrian es una librería que permite efectuar operaciones de entrada y salida de datos. Con la instrucción numeral include iAustrian estamos indicando al compilador que vamos a incluir la librería iAustrian. En la línea 5 vemos la instrucción numeral include conio.h. Conio.h es una librería que permite efectuar también operaciones de entrada y salida de datos. Cuando usted necesite mostrar información por pantalla, es decir, esto va a representar una salida de datos. Cuando usted necesite capturar información por parte del usuario, esto va a representar una entrada de datos. Entonces, cuando necesite efectuar operaciones de entrada y salida de datos, va a usar o va a incluir una de estas dos librerías. En la línea 7 vemos la instrucción using namespace std. Con esto estamos indicando al compilador que vamos a usar el espacio de trabajo estándar de C++. Si usamos esta instrucción, entonces vamos a poder programar de manera más flexible. Pero si no usamos esta instrucción, vamos a tener que ceñirnos a la programación estándar estructurada de C++. Es decir, vamos a tener que declarar nuestro propio espacio de trabajo y vamos a tener que programar con la semántica estructurada de C++. Entre las líneas 9 y 27 vemos el main. El main es el método principal del programa. Recuerde que cuando un programa compila, lo que ocurre es que el compilador primero mira las librerías que se van a incluir, observa el espacio de trabajo usarse y busca el main, es decir, el inicio del programa. En la línea 11 declaramos dos variables de tipo entero, la variable número y la variable x, que se inicializan 2. Recuerde que las variables de tipo entero solamente recibirán datos numéricos enteros y no decimales. En la línea 13 vemos la instrucción code, favor ingresar el número a descomponer en factores primos. La instrucción code lo que hace es poner caracteres en la salida estándar. Recuerde que la salida estándar es la pantalla, entonces code significa variables por pantalla. Luego, siempre que usted necesite mostrar información por la consola para que se vea a través de la pantalla, lo que va a hacer es usar la instrucción code menor y entre comillas el mensaje a mostrar. En la línea 14 vemos la instrucción sin mayor número. Sin permite capturar datos en la entrada estándar. La entrada estándar es el teclado, entonces sin significa variables por teclado. Siempre que usted necesite capturar información que el usuario ingrese, lo vamos a hacer a través de la instrucción sin mayor y a continuación el nombre de la variable que va a capturar el dato. Entre las líneas 16 y 25 vemos una estructura repetitiva. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En este caso vemos un ciclo while, entonces mientras el número sea diferente a 1 va a ingresar al ciclo. En el ciclo, entre las líneas 18 y 24 vemos una sentencia condicional. Las sentencias condicionales permiten tomar dos o más caminos alternativos en un programa. En este caso entonces línea 18, si el número módulo x es igual a 0, entonces en caso de ser cierto línea 20 code x, es decir, vamos a mostrar la variable x y vamos a mostrar un espacio largo. Recuerde que un backslash t significa un tabulador es un espacio largo. En la línea 21 a la variable número le va a asignar lo que tiene número sobre x. En caso de ser falsa la condición, entonces en la línea 24 a la variable x le va a asignar lo que tiene x más 1, es decir, incrementa la variable x. Observe entonces la lógica. Mire, cuando usted descompone un número en sus factores primos, lo que está haciendo es hallando los múltiplos de dicho número, ¿sí? Los múltiplos que al multiplicarse el resultado va a ser el número, ¿sí? Así, por ejemplo, los múltiplos del 4 van a ser el 2 y el 2. Entonces, el operador módulo, el de la línea 18,
lo que determina es el residuo entre una división. Si el residuo es 0, quiere decir que la división es exacta. Como la división es exacta, luego los números son múltiplos entre sí. Pero si el residuo no es 0, entonces los números no son múltiplos entre sí. Entonces, ¿qué se hace? El usuario va a ingresar un número, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es ir comparando valores desde 1 o desde 2 hasta dicho número e ir preguntando cuáles son múltiplos. Así, por ejemplo, si el usuario ingresa 5, vamos a mirar entre el 2, el 3, el 4 y el 5 cuáles son múltiplos del 5. Y los que sean múltiplos entonces van a representar un factor primo y lo vamos a imprimir. Pero en caso de encontrarse pues un número un múltiplo, entonces lo que hacemos es dividir el número entre la x. Sí, recuerde que la x va a tomar los valores desde 2 hasta el número. De esa manera entonces vamos a determinar cuáles son los factores primos de un número. Por último, en la línea 26 vemos la instrucción "get". Este método lo que hace es dar una espera de ingreso de teclado. Cuando compila el programa, lo que ocurre es que con este método, si lo implementamos, lo que ocurre es que vamos a poder ver la ejecución del programa y la salida de datos. Y vamos a tener que presionar una tecla para cerrar la ventana de ejecución. Pero si no incluimos este método, lo que pasa es que el programa se va a compilar, va a ejecutar normalmente, pero inmediatamente se va a cerrar la ventana de ejecución y no vamos a poder ver la salida de datos. ¿Por qué? Porque no hay una espera de ingreso de teclado. Por último entonces, mire en la línea 20 que estamos usando la instrucción code. Recuerde que code permite imprimir texto por pantalla y vamos a poder imprimir variables o texto. Recuerde que para separar variables de texto usamos los símbolos de menor. Recuerde que el texto debe ir entre comillas dobles y también se pueden imprimir operaciones aritméticas. Esta fue la tutoría del ejercicio: realizar un algoritmo que permita descomponer un número en sus factores primos. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trabajamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra